Ministerio Internacional Apostólico y Profético, Hijos del Pacto presenta Hijos del Pacto Radio, una señal inquebrantable. Den unas fuertes palmas al Rey de Reyes. El tema de hoy es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Este tema lo tomé a raíz de las constantes batallas que hemos tenido los hijos de Dios. No solamente mi persona, sino cada uno de nosotros. Nosotros hemos tenido un proceso de unos 360 grados porque nosotros ya estamos caminando en el reino. Nosotros estamos experimentando lo que es vivir en lo sobrenatural. Fue un cambio radical, fue una enseñanza de parte del Espíritu Santo muy buena, nos conforta, nos alienta. Hay muchas batallas de las cuales nos han dejado cicatrices, pero esas cicatrices nos recuerdan que Jehová siempre estuvo con nosotros y nunca, alábenlo porque Cristo vive, y nunca nos ha dejado solos y nunca nos ha desamparado y siempre nos ha dado la victoria. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 36. San Mateo, capítulo 26, versículo 36. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Digan Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Y les invito a repetir esta frase muy poderosa: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Alábenle porque Cristo vive. Y dice la palabra, sigamos, dice la palabra: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aquí nos da una primera enseñanza. Y yo creo que Jesús estaba acostumbrado a tener una relación, una comunión con Cristo, con su Padre, el Padre de la gloria. Y yo creo que Jesús estaba acostumbrado por lo mínimo a orar una hora en comunión con el Padre. Y por eso les dijo a sus discípulos: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Les hizo esa pregunta, porque la comunión y la relación con el Padre es constante. Sigamos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Este es el tema que yo les he traído a través del Espíritu Santo que me habló. Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles fueron esas palabras? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso lo encontramos en Romanos 12:2. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dile al que está a tu lado: siéntete dichoso porque has sido privilegiado de estar aquí y sentarte junto a alguien que va a salir lleno de bendición. Dice, muchas veces hacer la voluntad de Dios nos va a costar. Muchas veces hacer la voluntad de Dios
nos va a sacar de la comodidad y nos va a doler, nos va a hacer un poco pesado, un poco, va a ser muy difícil hacer la voluntad de Dios. Como dice la palabra de Dios, que Dios conoce los planes que tiene para con nosotros. Él tiene propósitos, tiene diseños para cada uno de nosotros, que no son los mismos con nosotros. Nosotros tenemos planes, pero no son igual a los planes de Dios. Nosotros tenemos proyectos, pero Dios tiene mejores proyectos para con nosotros. Dile al que está a tu lado, tu voluntad es buena, pero la voluntad de Jehová es perfecta. Dile que el que está a tu lado, créelo, porque esta es una palabra profética. Tu voluntad es buena, pero la voluntad de Dios es perfecta. Dice, llevando esto al contexto de la Biblia, yo me imagino cuando José un día se despertó y se puso la túnica de colores y Jehová le dijo a José, Josecito, ¿tú quieres hacer mi voluntad? Y José, yo creo que le dijo, sí, padre, quiero hacer tu voluntad. Le mostró en sueños que iba a ser el sol alrededor la luna, iba a estar en medio el sol y la luna, y las estrellas iban a postrar delante de él. Jehová le mostró el propósito, Jehová le mostró lo que iba a hacer con él, pero no le mostró el proceso, porque Jehová te muestra a ti el propósito, te muestra la bendición, pero muchas veces no te muestra el propósito. ¿Por qué a veces no nos muestra el proceso? Porque muchas veces si nos muestra el proceso, nosotros no vamos a querer esa bendición, nosotros vamos a huir, nosotros no vamos a querer hacer la voluntad de Dios, no vamos a querer hacer o llegar hacia el propósito que Dios tiene para con nosotros. Yo me imagino que a José le dijo, José, ¿tú quieres hacer mi voluntad? Y Josecito le dijo, sí quiero hacer la voluntad. Entonces al día siguiente fue a pastorear sus ovejas y comenzaron sus hermanos, lo golpearon, lo tiraron a una cisterna. Después fue encarcelado, la esposa de Potifar lo inculpó, fue encarcelado, pero al final de todo este duro proceso, de todas estas circunstancias, él llegó a cumplir el propósito que Dios tenía en nuestras vidas. Alábenle porque Cristo vive. Al igual que David sabía que era un pastor, estaba guiando a sus ovejas. Él se había enfrentado a osos, se había enfrentado a leones, pero sabía que Dios tenía un propósito con él, al igual que con cada uno de nosotros. Dios tiene preparado un proyecto, un propósito, tiene planes para cada uno de nosotros, pero a David le había dicho, tú vas a ser un rey, lo ungió para que venciera un gigante, pero no le dijo que vas a enfrentar a un gigante. Para llegar al reinado, él tuvo que pasar el proceso de enfrentar primero a osos, de enfrentar a leones y de enfrentar a un filisteo, que él nunca lo llamó gigante, él nunca empoderó a ese filisteo incircunciso, porque le dijo, tú eres un filisteo incircunciso. Incircunciso le significaba, tú eres un filisteo sin promesas, tú eres un filisteo sin propósito, tú no eres nada y has provocado al ejército de Jehová de los ejércitos. Alábenle porque Cristo vive. Yo creo que Abraham también le dijo, Abraham, ¿tú quieres hacer mi voluntad? Y le dijo, sí, padre, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces le dijo, entrégame a tu hijo, entrégame a Isaac. Muchas veces Dios nos va a pedir a nosotros que entreguemos a ese Isaac, que entreguemos a esa cosa más preciada. Nosotros estamos dispuestos a entregar a ese Isaac. Yo les hago una pregunta, ¿nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios desde ahora en adelante? Amén. Nosotros estamos dispuestos y sabemos que para hacer la voluntad de Dios nos va a doler, nos va a chocar y va a ser un poco difícil. Pero por eso Dios nos dice, yo quiero una iglesia preparada, yo no quiero una iglesia de flojos, yo no quiero una iglesia de dormilones, yo quiero un ejército en la iglesia, unas mujeres guerreras, unos hombres guerreros, dispuestos a batallar en todo tiempo, dispuestos a velar, a orar y a trabajar en tiempo y fuera de tiempo para la gloria y honra de Dios, para llevar el reino
dominio y gobierno a todos los lugares en donde vayamos, que cuando nosotros pisamos, el lugar en donde vayamos, el lugar en donde pisemos, llevemos reino, llevemos el amor, llevemos la palabra de Dios, llevemos ese significado que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros, de llevar el reino a esas personas. Alábenle porque Cristo vive. Dice que Dios tiene propósitos diseñados para cada uno de nosotros. Dios tiene proyectos, Dios tiene planes. Pero para alcanzar esos proyectos, para alcanzar ese propósito, hay procesos. Porque sin procesos no hay bendición. Sin procesos no hay victoria. Sin procesos no hay gloria. Muchos anhelamos bendición. Muchos anhelamos púlpito. Muchos anhelamos estar parados llevando palabra que todo el mundo lo vea. Y pocos anhelamos los procesos, pocos anhelamos, pasar un proceso. Pocos decimos, no, yo no quiero pasar esos procesos. O cuando pasamos esos procesos decimos, Dios no me escucha, Dios no está a mi lado. Y en los procesos son que Dios los pone propicios para hacernos fuerte, para llevarnos a otro nivel, para alcanzar, porque Dios nos prueba para ver qué nivel de fe tenemos, para aumentar esa fe, para aumentar esos músculos espirituales que nosotros tenemos, para poner en práctica el rema que día a día nosotros recibimos, ya sea en la iglesia o cuando leemos la palabra de Dios, para poner en práctica todo lo que Dios nos habla a nuestra vida. Los procesos a veces son muy dolorosos, los procesos a veces nos llevan a derramar muchas lágrimas, pero como la palabra de Dios dice, una noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá el gozo. Alábenle porque Cristo vive. Cuando creó a Adán y Eva, los creó para tener una familia, para tener a unos hijos y caminar con ellos. Pero ¿qué hicieron? Pecaron. Él destruyó a esa generación mala, a esa generación de pecado. Envió a Noé y Noé se salvó él y su familia. Todos los que entraron al arca se salvaron con él. Pero lo que pasó es que Noé plantó una viña y se emborrachó. Entonces dio cabida al pecado y todo de nuevo comenzó a alejarse de Dios. Entonces Dios envió a Abraham. Abraham lo levantó, le dio una promesa que iba a ser padre de muchas generaciones, de muchos hijos. Y entonces Abraham cometió un error de juntarse con Agar y tener a un hijo llamado Ismael, el cual va a pelear con el hijo de promesa que es Isaac, y no pudo pasar eso. Entonces levantó otro hombre, levantó a Moisés, y Moisés guió al pueblo, lo sacó de Egipto, le dio las tablas, le dio la ley, le dio la palabra. Pero ¿qué pasó? El pueblo fue endurecido, el pueblo de Dios, ese pueblo de Israel, su corazón estaba entenebrecido. No tomaron la palabra de Dios, lo obviaron. Y entonces ¿qué pasó? Jehová levantó reyes, levantó sacerdotes, levantó profetas, pero ninguno pudo restaurar esa relación con el Padre. Entonces él, yo me imagino, se pregunta, ¿a quién envío? Levanté a tantas personas, levanté a profetas, levanté a reyes y nadie pudo hacer eso. Entonces yo me imagino que Jesús le dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Pero tú sabes lo que vas a pasar, tú sabes lo que saca la barra bashala. Yo siento a Dios en este lugar. El Espíritu Santo se está derramando. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Y le dijo Jesús, heme aquí, envíame a mí. Yo sé lo que voy a pasar. Yo sé las circunstancias en las que me esperan. Yo sé que voy a ser apresado. Yo sé que voy a ser vendido. Voy a ser vituperiado. Voy a ser escupido. Voy a ser maltratado. Pero aún así yo quiero ir por amor. Yo quiero ir para alcanzarlos, para restaurar aquellas almas. Voy a ir, envíame, Padre. Yo quiero hacer tu voluntad, pero mi voluntad va a ser doloroso. Envíame, Padre, pero que en tu presencia nunca se aparte de mí. Entonces Dios, como dice la palabra, que empezamos, Jesús entra en el Getsemaní. Getsemaní es el lugar se llama Getsemaní. Es una piedra en donde se obtiene el aceite.
en donde se muele toda el oliva para obtener el aceite de unción. Muchas veces nosotros vamos a pasar por procesos, por ese Getsemaní. Vamos a tener ir al Getsemaní para brotar esa unción, para brotar ese poder que fluye a través del Espíritu Santo. Jesús estaba en el Getsemaní. Dice que entraba Jesús, entonces Jesús llegó y se sentó a ellos en el lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto voy yo y oro. Y tomando a Pedro y a los 12 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. No es malo entristecernos, no es malo angustiarnos, porque Jesús estuvo pasando por esas aflicciones, por ese proceso, pero siempre confiando en Dios. Y Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Cuando se fue a Getsemaní, él eligió a sus 11 discípulos porque el 12 estaba preparando llevar a él y venderlo. Entonces llevó Jesús a los 11 discípulos al Getsemaní porque se sentía solo, se sentía angustiado, y él lo único que quería en esa soledad era tener una comunión con el Padre, hablar con el Padre, dialogar con el Padre, orarle al Dios Todopoderoso. Entonces fue con los 11 discípulos, y cuando él fue a orar, los encontró durmiendo. Entonces de esos 11 eligió a 3, a los hijos de Zebedeo, que era Pedro, Jacobo y Juan. Entraron y otra vez los encontró durmiendo. Entonces yo creo que Jesús en esta palabra nos deja mucha enseñanza, que a través del proceso muchos nos van a dejar solos, muchos nos van a abandonar. Tenemos muchas amistades, pero durante el proceso se van a quedar unos pocos. Seguimos en ese proceso, nos van a abandonar, y Dios permite eso, estar solo, para tener la relación perpetua con Cristo Jesús. Mejor es solo tener una relación continua con Dios y saber que Dios está en todo momento con nosotros, aunque no veamos al hermano al lado que estuvo mucho tiempo, aunque no veamos a nuestros familiares, porque muchas veces hasta la familia nos deja solos en los procesos. Alábenle, porque Cristo vive. Getsemaní, lugar de prensa de aceite, dice aceite de unción, de poder. Dios permite cada proceso para nuestras vidas, para llenarnos de unción, para llenarnos de poder, para llenarnos de todo su Santo Espíritu. Dios sabe que nosotros a veces permite todos los procesos, permite todas las tribulaciones en nuestras vidas, porque Él sabe que a través de los procesos, a través de las tribulaciones o circunstancias adversas, nosotros vamos a orar, nosotros vamos a ayunar, nosotros vamos a vigilar. Él permite todos estos procesos para que nosotros fortalezcamos esa relación con el Padre. Dios permite los procesos para tener esa comunión con Dios perpetua, buscarlo en todo tiempo. No es necesario de buscarlo en momentos de angustia, sino también en los momentos de felicidad, en momentos de gozo, buscar el rostro de Dios. La iglesia es un lugar de batallas, de continuas batallas. La iglesia está llena de gente imperfecta, que venimos al camino de la perfección. La iglesia está llena de gente que viene angustiada por momentos, que viene con un sentimiento de soledad, y Dios las trae aquí para restaurarlas, para transformarlas. Y Dios nos dice en esta noche: yo quiero una iglesia de victoria, yo quiero una iglesia guerrera, yo quiero una iglesia que se levante, yo quiero una iglesia que desenvaine su espada y esté en pie de lucha en todo momento. Alábenle, porque Cristo vive. Entonces yo me imagino la película de la Pasión de Cristo fue una película en donde nos enseña cómo fue el sufrimiento de Jesús, pero muchas veces no se compara a la realidad que Jesús pasó. De un 100% tendrá un 50% de real, porque cuando Jesús vino a este mundo, sufrió y padeció. Fue una masacre, fue una cosa inexplicable que no se puede
explicar qué sufrimiento Jesús pasó acá en este mundo, qué sufrimiento Él sufrió para salvarnos, para que hoy estemos aquí recibiendo tu palabra, para que hoy estemos aquí compartiendo y siendo llenados del Espíritu Santo. Jesús va rumbo a cumplir su propósito, Jesús va rumbo a cumplir su llamado, y todo esto pasó. Muchos en todo este momento dice que Judas lo entregó, lo vendió, y en el primer día dice que lo pasearon por todas las ciudades. En el primer día lo pasearon, lo escupían, se burlaban de él, le decían: tú eres el que predica, tú eres el que hacía las obras. Y él, como cordero callado, no decía nada, no hablaba nada, porque él sabía que tenía un propósito. Él quería hacer la voluntad del Padre. En el segundo día lo tuvieron, en el mismo día comenzó a ser latigueado. Dice que cada látigo que le daban lo despedazaban su carne, despedazaban su cuerpo, despedazaban su cara, su rostro, toda su frente fue lastimada a causa de, lo hizo por amor a nosotros, lo hizo porque Él quería que la humanidad viera y comprendiera que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que nos ama, que a pesar de todo lo que le hagamos, que a pesar de todo lo que no hagamos a pesar de todas las cosas malas que hagamos, Dios siempre nos ama. Dios nunca nos juzga, Dios nunca nos condena. Él siempre está ahí para amarnos, Él siempre está ahí para extender su mano. Y dice que al siguiente día Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Él pasó todo, y en el último minuto, en los últimos momentos de su vida, Jesús siempre estuvo ahí orándole al Padre. En su último aliento de vida, Él usó ese último aliento de vida para amar, para perdonar y para salvar. Él no usó su último aliento de vida para condenar, ni para condenar o para juzgar a las personas. Él siempre le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él siempre tuvo esa compasión, ese amor por todos nosotros. Él nunca juzgó. Y Jesús, estando en la cruz del Calvario, tomó todos los pecados del mundo. Él tomó, en ese momento, tomó todos los pecados, todos los males, todas las enfermedades. Y dice la palabra de Dios que Él, estando allí en la cruz del Calvario, Él se llenó de pecados, y dice que en ese momento Dios le dio la espalda, porque Dios es un Dios de amor, que ama al pecador pero aborrece al pecado. En ese momento Dios voltea y le da la espalda a su hijo y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento Jesús recibió todas las maldades, todo el pecado, pero lo hizo a fin de cumplir y hacer la voluntad del Padre. Él siempre estuvo con esa mentalidad, con ese designio de hacer la voluntad del Padre. Hoy Dios te dice: yo tengo propósitos contigo, yo tengo proyectos, yo tengo planes. Muchas veces no son como los que tú piensas, muchas veces no son lo que tú quieres, muchas veces yo no te cumplo lo que tú anhelas, yo no cumplo lo que tú quieres en estos momentos, porque si yo los cumplo, dice el Señor, te vas a perder, te vas a descarriar. Yo los cumplo en su momento, yo los cumplo en el momento preciso. Yo tengo propósitos, yo tengo proyectos mayores de lo que tú te imaginas. Mayor es la bendición que Dios tiene apartada para tu vida, mayor es la bendición que vas a recibir en tiempos adecuados, en el Cairo de Dios, en el tiempo y el momento adecuado. Recibirás esa bendición, recibirás todo anhelo, todo sueño, y lo disfrutarás, porque lo vas a hacer porque te costó, y todo proceso te va a dar una enseñanza. Todo momento, toda bendición te va a costar, toda bendición que llegue a tu vida va a tener un precio. Nosotros vamos a pagar un precio para recibir las abundancias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros vamos a pagar ese precio para recibir
lo que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Dice, ocurrieron muchas cosas en el momento de la muerte de Jesús. Sabemos que Dios murió, pero resucitó al tercer día. Cuando murió, dice que ocurrieron muchos fenómenos. Se partió el velo de la iglesia, se partió las piedras, hubo terremoto en la tierra, se oscureció el cielo. Hubo muchos sucesos, y dice con la muerte de Jesús se rompió todo velo que cubría nuestros ojos, se cubrió toda piedra que obstaculizaba el avance de cada uno de sus hijos, se rompió se cayó toda escama que permitía ver lo que Dios estaba haciendo por nosotros. Dice que con la muerte de Cristo rompió todo obstáculo, toda obstrucción que nos acercaba a Él, rompió toda cosa que impedía acercarnos al Padre. Y dice que Jesús venció a la muerte, descendió al Hades, y se le presentó a la misma muerte. La muerte le temblaba porque le decía: yo he crucificado, oh Dios Todopoderoso, yo sé que por amor tú viniste y por amor estoy vivo. Por tu amor estoy aquí parado, Padre. Por tu amor yo estoy aquí parado, por tu amor estoy dando palabra, por tu amor, por tu infinita misericordia estamos aquí presentes, Dios de la gloria. Estamos aquí recibiendo de tu unción, de tu espíritu. Por tu amor estamos aquí, Padre, hoy recordando ese gran precio que tuviste que pagar, recordando ese proceso que tuviste que pasar por nosotros, Dios Todopoderoso. A veces inmerecemos todo lo que tú hiciste por mí. A veces somos inmerecedores de lo que tú hiciste en nuestras vidas. Pero yo hoy, Dios, comprendo y entiendo que tú lo hiciste por amor. Y entiendo que tú lo hiciste porque aún nos amas. Y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Hoy vas a despertar ese espíritu de unción. Hoy vas a despertar ese espíritu guerrero que cada uno de nosotros tenemos. Dice que Él descendió a las profundidades del Hades, se le presentó al frente de la muerte y le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Yo te he vencido, dijo Jesús de los ejércitos. Y no solamente yo te venceré, porque detrás de mí vienen muchos, en mi nombre te van a vencer. Muchos detrás de mí te vienen y te van a vencer. Tú no tienes arte, tú no tienes parte en cada uno de las vidas de los hijos de Dios, porque el diablo está vencido, está destruido, está destronado. El enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Cuando Jesús desciende a las puertas del Hades, le toma las llaves y lo deja vencido y lo deja pobre. Porque quién no, en los que estamos presentes, nosotros tenemos cada uno las puertas de nuestra casa, las llaves de la puerta de nuestra casa. Pero el enemigo, el diablo, no tiene ni eso, ni las llaves de su propia casa, ni las llaves del infierno. Es porque Dios nos dio la victoria. Dios te dice: yo te he puesto, yo te he dado la victoria. No tienes que temer. No empoderes al maligno, no empoderes a los demonios, no empoderes al diablo, porque está bajo nuestros pies. Él no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Dios nos dio la victoria. Dios tomó las llaves del infierno. Dios nos dio la victoria. Dice que Jesús, cuando resucitó el tercer día, María fue a buscarlo y no encontró nada. Estaba la puerta, la piedra movida, y Jesús estaba afuera. Y María lo confundió como el jardinero y le pregunta: ¿no has visto a Jesús? ¿No has visto el cuerpo del Mesías? Y Jesús, sonriendo, le dijo: María, María, ¿acaso tú no ves quién soy? Y María se quedó atónita al verlo, al al Cristo de la gloria resucitado. Alábenle, porque Cristo vive. Lo miró y lo quiso abrazar, y Jesús le dijo: aún no. Ve donde Pedro, ve donde los discípulos y dile que Jesús resucitó. Y fue María a buscarles a los discípulos y decirles que Jesús había resucitado.
Y yo creo que muchos discípulos dudaron, le dijeron, ¿estás segura que el Mesías ha resucitado? ¿Estás segura? Sí, ve en tal lugar que Jesús los va a encontrar. Y había siempre en cada iglesia, en cada sitio en donde vayamos, siempre va a haber un hombre que va a dudar, va a querer experimentar si es cierto. Va a haber un hombre como Tomás que quiere ver para creer. Va a haber, en cada iglesia va a haber personas incrédulas que quieren ver el mover de lo sobrenatural, el mover de Dios, para recién conectarse, para recién creer, para recién moverse, que Jesús está vivo. Alábenle porque Cristo vive. Entonces, Jesús se le presentó a los discípulos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces Dios, en todo ese proceso que Jesús pasó, en todos esos golpes, en todas esas, cuando lo pasearon, lo escupieron, lo vituperaron, nos dejó una enseñanza, porque Él lo golpeaban y le decían, profetiza, a ver quién te golpeó, profetiza, a ver quién te escupió. Él pudo haber dicho, sabes que tal persona me golpeó, tal persona, tal descendiente, pero él lo que lo hizo es quedar callado. Muchos le decían profetiza, y llegó donde esos reyes, Pilato, y donde el otro rey le dijo, y lo encaró y le dijo, tú eres el Mesías, tú eres esa persona que levantaba enfermos, que sanaba enfermos, levantaba muertos, convertías, hacías milagros. Y él callado solamente le decía, tú lo has dicho. Él pudo haber dicho, sí lo hice. ¿Te acuerdas de esos leprosos? Yo los sané. ¿Te acuerdas de esa niña? Yo la levanté. Tú sabes quién caminó sobre las aguas. Él pudo haber dicho, yo lo hice. Pero Jesús fue callado, porque un hijo de Dios no se jacta de lo que el Espíritu Santo hace a través de él. Un hijo de Dios no se jacta de las obras que hace. Alábenle porque Cristo vive. Muchas veces nosotros, a pesar de las injurias, debemos estar callados. A pesar de que las injurias o de las habladurías de las demás personas, nosotros debemos de callar. Nosotros no debemos de decir lo que Dios hace en la vida de nosotros o a través de nosotros. Nosotros debemos aprender a callar, porque el Santo Espíritu y nuestro testimonio va a ser quien hable por nosotros. Alábenle porque Cristo vive. Esta es una palabra que Dios me dio ayer, porque fue un momento de batalla, fue un momento de victoria, fue luchas constantes que pasé personalmente en mi vida, en la vida familiar. Fue un proceso muy doloroso que solamente Dios lo conoce y mi hermano presente. Dios me procesó, Dios permitió estos procesos, pero Dios me dio la victoria. Una noche duró el llanto. Una noche fui destrozado y quebrado, pero nunca dudé de Dios. Yo siempre dije, Padre, tú lo has hecho propicio. Tú sabes por qué haces las cosas. Tú sabes, yo quiero hacer tu voluntad. Y si tu voluntad me cuesta, pues yo voy para adelante, a hacer tu voluntad. En donde yo vaya, voy a hacer tu voluntad. Así yo me vaya a los lugares más lejanos, yo voy a hacer tu voluntad. Dios de la gloria, alábenle porque Cristo vive. Les invito a abrir su Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si hacer la voluntad de Dios nos va a costar, debemos hacer el bien. Si la voluntad de Dios a veces nos va a sacar de nuestra comodidad, nos va a doler, nos va a sacar lágrimas, que más bien, porque sabemos que miramos al Rey de Reyes, miramos al Dios Todopoderoso, y si padecemos por amor a Dios,
qué mejor regalo de saber que padecemos por aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Alábenle porque Cristo vive. En 1 de Juan 2:17, amén, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Alábenle porque Cristo vive. Muchas veces Dios nos va a probar, como les dije, nos va a pedir, como ese momento le pidió a Abraham, a lo más querido, nos va a pedir lo más querido, nos va a pedir para despojarnos de esa cosa que anhelamos, de esa cosa que queremos. Dios nos va a pedir muchas cosas que nosotros que obstaculizan, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios fuerte y celoso, que no quiere compartir su gloria con nada ni con nadie. Siempre Dios va a sacar todo lo que nosotros tengamos en primer lugar, porque Él quiere estar en nuestros corazones en primer lugar. Él quiere que nuestro corazón sea para Él. Alábenle porque Cristo vive. A veces los procesos van a ser muy fuertes, muy dolorosos, y Dios los permite. Las circunstancias o los procesos o los momentos difíciles que pasemos nos van a dejar, son batallas que a veces nos van a dejar cicatrices. Nos van a dejar cicatrices que cuando las miremos decimos: Dios estuvo allí. Dios permitió esas cicatrices para hacerme un mejor guerrero. Dios permitió ese proceso para hacerme un mejor hijo. A veces nos va a doler, nos va a quedar las marcas, pero son marcas de guerra. Son marcas en donde decimos: Dios estuvo a mi lado. A pesar de que todos me abandonaron, Dios estuvo presente. A pesar de que todo se me vino en mi contra, a pesar de que todo me abandonaron, Dios siempre y su Santo Espíritu estuvo ahí consolándome. Muchos de nosotros, en algunos momentos, los que no estamos en Cristo y los que no estamos fundamentados en la roca, si nos pasa una decepción, nos refugiamos en el alcohol. Si nos pasa unas cosas, tribulaciones o procesos dolorosos, vamos y caemos otra vez al mundo. Pero los hijos de Dios permanecen, se levantan. Si caen, se levantan en pie de guerra, porque son guerreros, son soldados de Cristo, y Dios nos ha dado la victoria, Dios nos ha dado las armas. Alábenle porque Cristo vive. Ministerio Internacional Apostólico y Profético, Hijos del Pacto presenta Hijos del Pacto Radio, una señal inquebrantable.